oportunidad de predicar a nosotros, predicadores, y pues es algo edificador para nosotros también. Muchas gracias. Y como saben, tenemos tarea, ¿verdad? ¿Sí estudiamos, hermanos? Sí, estamos bien estudiados entonces. Muy bien. Porque va a haber preguntas, ¿verdad? Pero empezamos con las sencillas. ¿Alguien me puede? Pero estamos viendo, para los que son nuevos, ¿no? Que no habían venido antes, estamos viendo, mi nombre es José Manuel Gil, y estamos viendo el libro de Gálatas. Y como sabemos, el libro de Gálatas es una exhortación, porque la iglesia en Galacia tenía un problema, y es lo que estamos viendo. ¿Alguien me puede ayudar con los antecedentes? Una persona que conteste todas las preguntas. La veo, hermana, con ganas de contestar. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Nos ayuda? Las que se sepan, si no le ayudamos. ¿En qué libro encontramos cómo se formó la iglesia de Galacia? No. ¿Cómo se formó? La iglesia de Gálatas se formó, duró un tiempo trabajando bien y tuvieron problemas después. Y entonces el apóstol envía el... ¿Es el libro de Hechos? Muy bien, hermano, en el libro de Hechos. La siguiente, hermano. ¿Quién escribió el libro de Gálatas? Hermano, todas. Si no se lo sabe, le ayuda. Le pasamos del 1 a ellos. Adelante, hermano. ¿Quién escribió el libro de Gálatas? El apóstol Pablo, muy bien. ¿A qué parte de la Biblia pertenece el libro de Gálatas? No, ya usted diga usted. Si no se lo sabe, le ayudamos. Ahora sí, para todos. Hermano, ¿tienes ¿en qué parte de la Biblia está el libro de Gálatas? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Y a qué división pertenece del Nuevo Testamento? Las epístolas paulinas. Epístolas paulinas. ¿A quién está dirigida la carta? A los gentiles. A la iglesia de Listra, Está dirigida a las iglesias de Galacia, pero hablábamos algo específico. ¿A todo el mundo en Galacia? No. Gentiles. A los hermanos, a la iglesia, a los cristianos de la iglesia de Cristo de Galacia. Ahora sí, ¿y cuáles son? Que nos puede ayudar una cada quien. Iglesias de Galacia, ¿que me pueden decir una? Derbe, Listra, Antioquía, muy bien. Iconio. No, Esmirna no. Sí, Antioquía de Pisidia. Es que Antioquía hay varias, hermanos. Entonces aquí le ponen Antioquía de Pisidia para separarla de otras. Ahora sí, hermano, entonces le vamos a dar el uno a usted. El uno a usted. Un evangelio diferente. ¿Qué significa ahí? Gálatas 1 habla de un evangelio diferente. ¿Qué significa? Sí, o sea que nada más había un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo. ¿Y los Gálatas? Y los Gálatas pues venían con un evangelio de los judíos, del Antiguo Testamento. No que hubiera otro, sino que estaba siguiendo un evangelio diferente. Así es. ¿Quién nos puede enseñar un evangelio diferente? ¿Usted también? Pues puede ser los que predicaban a los de la circuncisión, que venía el apóstol Pablo, de Juan, y ellos eran de la circuncisión, y Pablo era de los incircuncisos. Entonces eran otras personas que venían a... Aquí era muy específico, hermano. Dice ahí Gálatas 1, ¿quién nos puede enseñar un evangelio diferente? ¿Por ángel? Si llega aquí un ángel y me enseña un evangelio diferente, muy bien. Sea anatema. ¿Pero quién más? Ni aun vosotros o un ángel del cielo nos enseñare un evangelio diferente, sea anatema. Pues ustedes es una iglesia, un grupo de personas que dicen tener a Dios. ¿Sí, hermano? Si yo, ¿verdad? Si yo llego y les enseño algo diferente. Si aun vosotros. Si alguien de los que venía conmigo, Tito, Lucas, si llegan aquí y les enseñan un evangelio diferente, porque ¿qué es
un evangelio diferente. Entonces, si alguien vuelve a llegar así con ustedes, sean anatemas, apártense de ellos porque los van a llevar a la perdición, que es el propósito de esta carta, es evitar que los gálatas se fueran a la perdición. A ver, hermano, ¿quién enseñó a Pablo? El apóstol Pablo recibió directamente de Dios, porque dice en el primer capítulo de Gálatas, dice que él viene de Dios, no de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro en Damasco. No Jesucristo. Y todas las enseñanzas que da el apóstol Pablo fueron dadas directamente. Y eso lo hacía que fuera un apóstol. Y los apóstoles le enseñaron a él viene directamente de Cristo. Así es, hermano. Esa es la clave que vemos aquí. Yo tengo la autoridad porque a mí me enseñó Cristo. Porque ¿qué decían los judaizantes? Este es un apóstol chiquito, este no es apóstol, los 12 apóstoles allá en Jerusalén. Él no era apóstol porque no había dado Jesús. ¿De dónde sacaban todo eso? Se lo habían dicho otras gentes. Se estaban mintiendo los judaizantes. Él no estuvo presente en la muerte de Cristo. No. Estuvo en la muerte de Esteban. ¿Sí? Uno de los requisitos es haber tenido contacto con Jesús. Y él lo tuvo en camino a Damasco. Así es. O sea, no fue entre los 12, pero él estuvo en camino a Damasco. Y aparte, lo que se le reveló no fue por carne y sangre, sino fue por el Espíritu Santo. Directamente. Que lo dejó ciego. ¿A dónde fue Pablo en lugar de Jerusalén? Ahí seguimos en el 1. Si se pueden sacar su Biblia, ponerse en el capítulo 1. Pablo tuvo muchos viajes, Arabia. No, pero aquí en el capítulo 1, específicamente, ¿qué dice? Subió a Arabia para hacer. Fue primero a Arabia, no se fue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque está ahí. No, se convirtió, fue y le sacó todas las sopas a los apóstoles. Y luego ya te dijo, no, pues sí. Él fue a Arabia primero. Y de regreso no pasó por Jerusalén, se regresó nada más. ¿Cuántos años pasaron antes de ir a Jerusalén? 3. Muy bien. En el 1, ¿verdad? En el 1. Estamos hablando del 1. ¿En qué ciudades no conocieron a Pablo? Pues esto es en Judea. No lo conocieron en ese tiempo. Muy bien, empezamos el 2. Ya lo vimos de manera general. Gálatas 2. Si Gálatas 1 es un evangelio diferente, Gálatas 2 son 2 ejemplos que ya habían ocurrido en la iglesia de Cristo en la antigüedad, que Pablo les va a enseñar a los Gálatas. El primer ejemplo, ¿cuál es? Ahí en Gálatas 2. Esa sí lo estudiamos, ¿no? Es la tarea. Así que nomás díganme cuál es el primer ejemplo. El primer ejemplo es el concilio en Jerusalén. Y el segundo ejemplo, Pedro visita. A ver, recuerden. Pedro visita la iglesia en Antioquía. ¿Sí? Muy bien, esta es la tarea, hermanos. Ahora sí, eso fue la clase antepasada, ahora vienen las preguntas nuevas. El concilio de Jerusalén es el primer tema. Y como ya lo vimos, eso está en Hechos. Está en Hechos 15, 5, 19. Todo Hechos 15 es el concilio de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda visita de Pablo a Jerusalén? 14 años. Muy bien. Ahí dice 2:1. Gálatas 2:1. Pueden ver su Biblia, ¿verdad? ¿Quiénes fueron con Pablo a esta visita? Tito y Bernabé. Allá le van a llegar, ¿no? ¿Cómo es? Y se vale sacar la Biblia, ¿verdad? Cuando usted vaya con una gente, no se lo va a decir de memoria. Se vale sacar la Biblia. Sí. Y aquí esto sí no está, se lo voy a explicar. O alguien que recuerde por qué fueron Tito y Bernabé al concilio de Jerusalén. Porque eran de la misma fe. Eran de la misma fe. Eran gente de fe. Muy bien. Algo que me puedan decir de Bernabé y algo que me puedan decir de Tito. Ahí no está. Lo vimos cuando vimos en clase, ¿verdad? Esto es un repaso de su tarea. Tito era griego y fue obligado a ser circuncidado.
No fue. Tito era un joven griego que no fue obligado a hacer circuncisión. Entonces Tito era un griego, un muchacho, ¿verdad? Si es muchacho, tal vez como Caleb, ¿verdad? Ni barba ni bigote. Entonces, por ejemplo, Tito no podía entrar a la sinagoga. Aquí dice en el No, versículo 3, dice, más ni a un Tito, sí, cierto, más ni un Tito fue que estaba conmigo, con todo ser obligado a hacer circuncisión. ¿Ya no entendieron Tito? ¿Por qué luego el apóstol Pablo a Tito? Era Porque era griego. Y era lo que iban a ver ahí en el concilio. ¿Qué iban a hacer con los gentiles? ¿Los vamos a circuncidar? Por su conocimiento. Ese era uno. Lo lleva porque era griego. Y lo llevaban a escondidas. No. Ahí estaba. Ahí estaba. Estamos ya, no entraron a la sinagoga, pero esto es en la iglesia de Jerusalén. El concilio de Jerusalén se hace en la iglesia de Cristo en Jerusalén. Los que estaban escondidos eran los otros cristianos falsos, hermanos. Muy bien. ¿Y por qué llegó a Bernabé? También cuando vimos Tesalonicenses, desde allí vimos la historia de Bernabé. Bernabé es o fue un mensajero de la iglesia de Jerusalén para que fuera y viera lo que estaba pasando en Antioquía. Era una gente muy importante y Pablo no era conocido en Jerusalén. Entonces, pero Bernabé sí, Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Entonces Bernabé fue porque era la puerta que iba a abrir con los hermanos y poder tener la confianza en el concilio. Tito joven griego, ya vimos. ¿Y quiénes dieron la diestra a los enviados? ¿A quiénes dieron la diestra a los enviados de Antioquía? a Juan, Pedro y a Cephas. Jacobo. Jacob, Cephas. Cephas, Juan. Muy bien. Y al final de cuentas, ¿quiénes fueron enviados a los gentiles del concilio? Pablo y Tito y Y si se fijan, de la circuncisión, ¿qué era lo que iban a ver? ¿Cuál fue? de las circuncisiones. ¿Cuál fue la resolución del concilio? Ya lo había dicho, ¿no? Tito, no siendo griego, no fue obligado a hacer circuncidación. ¿Y Bernabé qué era, hermano? Bernabé, cuando vimos Tesalonicenses, Bernabé era un enviado de la iglesia de Cristo de Jerusalén. ¿Era judío? Era judío, sí. Era un judío muy importante de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Pero a él lo mandan a Antioquía y allí en Antioquía conoce a Pablo. Va por Pablo y lo trae a Antioquía a todas, ¿sabes? Y Pablo era judío y romano. Y sobre todo Bernabé no hay una carta de Bernabé, ¿verdad? Pero Bernabé era una persona que viéndolo junto con Pablo, la gente de Galacia pensaba que era mayor que Pablo, porque Pablo era el que hablaba. Pero se veía como que Bernabé era mayor que Pablo para la gente de Galacia, ahí lo dice en Hechos. Que era, para ellos, Bernabé era Apolo, que Apolo es el máximo dios de los griegos. Y un poquito abajo, Pablo era Mercurio, que era el que hablaba. Entonces era una persona muy importante. De tal manera que a la hora de ir al concilio con él, tenía la puerta abierta a toda la iglesia. Muy bien, esto fue el repaso. Ahora sí vamos a iniciar nuestra clase. Bien, nos seguimos con los dos. Falta el segundo ejemplo. Ese lo decimos rápidamente. Pedro en Antioquía. Alguien que me diga qué pasó cuando fue Pedro a Antioquía. Pedro. Pedro estaba inmiscuyéndose con los judíos. Algo estaba haciendo ahí mal. Así era. Primero empezó bien. Es cuando Primero empezó muy bien. Llegó a visitar a la iglesia de Antioquía. ¿Qué hizo? ¿Se recuerdan la clase cuando vemos? Predicaba. ¿Y qué hace con los hermanos? Acuérdense de la clase cuando lo vimos. ¿Qué comían? ¿Con qué comían? Con un café.
Pablo reprendió a Pedro, porque él comía con los gentiles siendo judío, y ellos eran a los circuncisos. Pedro regañó a Pablo. El Pablo es Pedro. Es que era cristiano y luego andaba con los gentiles y luego venía con los cristianos. No. La iglesia de Cristo en Galacia tiene gentiles y tiene judíos, ¿no? En la misma iglesia, ¿no? Había gentiles y había judíos. Así es, ¿verdad? Llega Pedro, hay cuenta que llega un hermano visitante que viene, no sé, de Saltillo, de Monterrey. Y pues los invitan a comer y sí, yo voy. Llegó Pedro y dijo, no, yo voy. Pero sin preguntar si era gentil o era judío, ¿verdad? Y convivió con los gentiles. Y ya veíamos en aquella clase que aún ser tocado por un gentil te se impune, pues te tenías que lavar. O no dejar que un gentil te tocara. Y si vas a comer a la casa de un gentil, pues puede haber camarones, puede haber bagre, puede haber puerco. Y dice que convivió con la iglesia. Y lo que pasó es que llegan los judíos de Jerusalén, y al momento que llegan, para atrás, ¿no? Con ustedes ya no, con ustedes ya no. Tenía temor a los judíos. Tenía temor a los judíos y lo que hizo fue apartarse de los cristianos gentiles. Entonces Pablo lo regaña y otra vez, como segundo ejemplo, le enseña que la circuncisión no es nada, no tiene nada que no es importante para la salvación del cristiano. Ahora sí, vamos a... La circuncisión la llevamos en el corazón. Así es nuestra parte. Hermanos, estamos en el capítulo 6 y ya podemos, a partir de hoy, decir que en los últimos 6 meses, ¿cuántos libros hemos leído? Podemos decir, o en este año, ¿cuántos libros hemos leído? Ya podemos decir uno, porque si Dios quiere, ahorita vamos a terminar. Alguien que me lea el 11. Ahora sí, empezamos el estudio. La clase, ¿no? Gálatas 6. Vamos a ubicarnos, Gálatas 6. En el 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí está chiquita, ¿verdad? No, dice que grande. Grande, ¿por qué escribió así de grande el apóstol Pablo? Pues podríamos tener una idea de por qué, pero lo escribió con grandes letras. A partir de aquí, El otro lo escribió, el escribano. tenía yo ¿verdad? Tito, Timoteo, Bernabé. Y aparte, pues, yo sin los lentes escribo las letras grandotas porque a veces ni yo me puedo leer lo que escribo. También. Recuerden que tenía problemas en sus ojos. El apóstol Pablo tenía problemas en sus ojos, ya lo vimos también. Es una señal de autenticidad de que el que escribió la carta, aunque no toda, ¿no? Fue Pablo. Vean aquí, estoy escribiendo, vean aquí, yo estoy escribiendo. Aquí donde veo la carta y vean las letras grandotas, esa es mi letra. Si les llega otra carta que no lleve esta letra grandota, así con estos grabatos todos chuecos, no es mía, porque acuérdense que había problemas. Eran los judaizantes tan malas personas que podían inventar cartas a nombre de los o tenían miedo al apóstol de eso. Y cada final de carta hace algo así. Quiero que alguien me lea Segunda de Tesalonicenses 3. Ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, 16 y 17. Y el mismo Señor les va, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos nosotros. La salutación es en mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Ven, Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, igual. La salutación es escrita de mi propia mano. Y ahí dice, yo escribo así. Si te llega una carta que no tenga la salutación así,
cuidado, desconfíen. Y obviamente el que la manda también. Ya terminamos el 11. ¿Sí? ¿Les quedó claro, hermanos? ¿Por qué con estas letras grandotas? Sí, pero si les pregunto, la próxima clase, ¿sabemos por qué escribió Pablo con las letras grandotas? Su identificación. Tenía problemas en su visión desde que tuvo. Y así como estaban, era su firma, su sello, su seguridad de que era él. Muy bien. 12. Alguien que lea el 12. Gálatas 6. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a hacer cosas. Ya es la conclusión, ya lo vimos, ¿no? Solamente está concluyendo con su propia letra, lo que ya se había visto. Y hay dos bandos, ¿verdad? Los que exigen la circuncisión, que son los judaizantes, y los que no importa si estoy circuncidado o no. Pero este primer bando son los judaizantes. ¿Y cómo lo sabemos? Hechos 15:5. Hechos 15:5, ¿alguien que lo lee? Igual, Hechos 15 es el auxilio de primera, y es igual que Gálatas 6, que Gálatas 2. Todos los que quieren agradar a la carne. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy bien. Entonces, si ven, judíos, dice ahí, no solamente cualquier tipo de judíos, sino judíos que eran. ¿Cierto? Circuncidado. ¿Pero de qué secta de los judíos eran? De los fariseos. Eran fariseos. Y aparte, ¿qué más eran? Eran cristianos. Esa gente, ¿qué era lo que querían? Agradar a la carne, y esto os obligaba a que os circuncidaran. ¿Sí? Ellos no estaban realmente bien convencidos del cristianismo. Sí, querían un cristianismo Para los lados. judío, querían estar de los dos lados. ¿Sí? ¿Y cuál era su propósito, hermanos? ¿Por qué esta gente quería que se hicieran fariseos los cristianos? ¿Sí, hermanos? Con confianza. Para agradarse a ellos mismos. Para agradarse a ellos mismos y agradar a los judíos fariseos que no eran cristianos. Como dice el hermano, querían estar bien aquí y querían estar bien acá. ¿Su propósito era el bienestar de los gálatas? Pues no, era su propio bienestar. Mostraban una buena impresión a los gálatas, nos la llegaron como hermano, muy bien, hermano, qué bueno. Pero aparte tienes que hacer esto. Querían y no querían sentir el desprecio de los judíos. Eran cristianos, judíos, fariseos. Eran entre más judíos, cristianos y fariseos lograrían no ser despreciados por los de su misma secta. El 13. Gálatas 6, 13. Porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Prácticamente para ellos querían el número. Y lo que querían era la marca. Con esa marca ellos podían decir: yo en la iglesia de Cristo de Galacia hice tantos fariseos y a Jerusalén. Y no les importaba que esa gente no guardara la ley, solamente con que se circuncidaran. Persuadir a tantos gálatas a circuncidarse era un éxito para ellos. Entonces, tenían ellos el objetivo de donde llegaran, a la iglesia que llegaran, meter esta cizaña en la iglesia para que
ellos fueran bien vistos del lado de los judíos. 14. Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así empezamos. Ese fue el bando de los judíos fariseos, que así Pablo habla. A Pablo le interesaba el número, hermanos. Le interesaba la gloria en él, que todos creen yo soy de Pablo. Tampoco, ¿verdad? ¿Qué era lo que le interesaba a Pablo? Enseñar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús para que fueran glorificadas. Así es. Yo no veo los números, yo enseño la palabra a todo el mundo y dejo que la palabra crezca en sus corazones. Había que decía de lo que aprendí del Señor Jesucristo, siempre lo recalcaba. Así es. Así como lo aprendí de él, no lo tomen de mí, sino que sea de Cristo. Así es. Y dice, el mundo le es crucificado. El Espíritu Santo en Pablo obró de tal manera que no por él, que él haya crucificado al mundo, sino que el Espíritu Santo le hizo que el mundo le fuera crucificado. De tal manera que no le interesaban las cuestiones mundanas. Y yo también, obviamente, si no dejo que el mundo influya en mí, el mundo no va a tomar en cuenta ni en consideración. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Cristo Jesús, si soy circuncidado y si no soy circuncidado, no importa. ¿Qué es lo que importa, hermanos? Un nuevo cristiano. Que cuando bajemos a las aguas del bautismo y a partir de ahí seamos nuevas criaturas. Circuncidado, incircunciso, no tiene ningún valor. La salvación por medio de la cruz es todo para mí. Ser circuncidado no contribuye nada a la salvación y lo mismo da serlo o no serlo. Lo único que importa, lo que pensamos, es ser una nueva creación donde el Espíritu Santo, ya como cristianos nosotros, tenemos, recuerden, el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero debemos de dejar que ese Espíritu obre en nosotros, para que nosotros seamos reflejo del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos guste. 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esta regla, ¿bajo cuál regla estamos? Así misericordia, que es una regla que debe tener necesidad de tener paz y misericordia. ¿Bajo cuál regla andamos? Paz. No. ¿Bajo cuál regla andamos? La regla consiste en poner la confianza en Jesús, en obedecer a nosotros. Por eso es que la carta es escrita a los Gálatas. Y entonces, a los que anden conforme a esta regla, los que lean estas palabras que les estoy enviando a ustedes, Gálatas, y hagan caso y las tomen como un ejemplo y una regla, a esas personas nada más, ¿no? A los que hagan la verdad, a los cristianos que hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo manda, a ellos paz y misericordia. A todos aquellos que hagan caso a lo que les mando en esta carta, paz y misericordia. Ya estamos haciendo la conclusión. Entonces, si los Gálatas aceptan la reprensión de esta carta, continuarán siendo cristianos. Pero si no aceptan eso, no van a tener paz ni misericordia
sino que no van a ser salvos y se van a perder. Ya está cerrando la carta y les está diciendo, si ustedes siguen las instrucciones que les estoy dando, tendrán paz y misericordia, pero si no, no lo van a tener. Les deseo paz y misericordia. Y 17. Se queda adelante, nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Imagínense que el hermano se ponga aquí enfrente, el hermano Jorge, y se pare aquí enfrente y nos diga eso. Es algo fuerte, ¿verdad? Estamos cerrando la carta de Pablo. Que de repente nos da por nuestro lado, mi padre, hermanos, niños, queridos. Ahorita no. Ahorita es para el otro lado. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Sí, imagínense el hermano Jorge aquí arriba diciéndonos eso. ¿Sí? Pero este caso lo ameritaba. ¿Y que dónde lo hallamos? Lo hallamos en otras cartas. Hebreos 5:12. Alguien que busque en su Biblia, en su celular. Hebreos 5:12. De aquí en adelante nadie me cause problemas. Porque debiendo tener maestros que después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se les pueda enseñar cuáles son los primeros elementos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Muchas gracias. ¿Sí lo ven? Los Gálatas, como vimos en Hechos, fue fundada la iglesia. ¿Sí? El primer viaje misionero de Pablo fue fundada la iglesia. En el segundo viaje misionero pasaron por Galacia y fue confirmada la iglesia de Cristo en Galacia. Tanto que hasta se llevaron una persona de ahí. ¿Verdad? ¿Quién fue más? En el segundo viaje misionero se llevaron a Timoteo, a un joven, se lo llevaron de ahí y la iglesia fue confirmada. Entonces, ya había habido 2 viajes misioneros por Galacia. Entonces, de aquí en adelante, nadie me causa problemas. Fui 2 veces con ustedes y ahora les tengo que mandar una carta. ¿Está bien? Son hermanos de la iglesia. Les mando la carta, pero de aquí en adelante, tomen en cuenta, porque de ahí depende su salvación. Y las marcas de nuestro Señor Jesús, dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué podemos llamar por marcas? Azotes, muy bien. Sí. La gente que habló más de él, mucha gente que habló más de él. No los conocían. Blasfemias, Sí. calumnias. Blasfemias. Y tenemos aquí un versículo. Hay muchos, ¿verdad?, de Pablo, pero 2 de Corintios, alguien que lea 23, 2 de Corintios 11. Vamos a poner nuestra Biblia en 2 de Corintios 11. 23, 24, 25. Nada más. Son ministros de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más en trabajos, más abundante en azotes, en números, en cárceles, mucho más en peligros de muerte, muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Sí. Aquí vemos, estas son las marcas que tiene Pablo, que dice que esas marcas son. Y fue mordido por una serpiente. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de en el naufragio. En la isla de Malta, donde naufragó él, ya cuando lo llevaban a Roma al concilio romano, en Malta lo mordió la serpiente.
porque prendió una lumbre y una serpiente por ahí se fue. Ese es Y se el quedaron asombrados náufrago. porque esperaban que él se hinchara y muriera, pero no pasó eso. Esa es la historia del naufragio. Cuando el naufragio que les dijo no vayan por allá porque va a haber tormenta y no le hicieron caso y naufragaron porque desobedecieron. Así a veces los mismos cristianos cuando queremos agarrar atajos, queremos ser cristianos ni fríos ni calientes, entonces no somos obedientes a Cristo. Y él era obediente a Cristo y hizo ese naufragio fue por desobediencia. Y luego cuando lo azotaban 40 menos 1, era 39 latigazos. El cordón, o sea, con lo que le latigaban, tenía huesos al terminar y se rasgaba la piel. Y era lo que pasó con Cristo. Y quedaban las marcas. Y quedaban las marcas. En ese naufragio estaban temerosos de que iban a fallecer, pero el apóstol Pablo les dijo, no teman, porque Dios viene con nosotros. Y de los 240 y tantas personas que iban en ese barco, no falleció ni uno. Bueno, el 26, mire también sí. lo que dice, en viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mal, y me llama mucho la atención lo que dice el último, peligros entre falsos hermanos. O sea, mismos falsos hermanos lo Cristianos fariseos. querían matar. Entonces, y esas son las marcas que él traía. Y finalmente, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y los hermanos, ya dio el golpe como sea. Un buen golpe, y lo último, hermanos queridos míos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Nuestro Señor viva en su espíritu y los haga reflexionar en lo que yo les dije, entre en su espíritu y los haga reflexionar para que cambien su modo de ser. Y finalmente, ya acabamos la carta, pues, ya podemos decir que en este año ya tenemos un libro. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Hizo caso o no hizo caso? ¿Se perdió la iglesia de Galacia o no se perdió la iglesia? Y podemos decir que esta historia continuará, ¿no? ¿Alguien sabe? No, ya no hay Gálatas 2, ¿verdad? Ya no hay Gálatas 2. Lo único que tenemos es 1 Pedro 1, 2. Bueno, no es lo único, es lo que yo creo. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Hizo caso o no hizo caso? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es que no tengo los dentes. Ok, hermano, pero ya digo Galacia. Eso es de importancia. La iglesia de Cristo, gracias a Dios, continúa adelante. Y tanto que el apóstol Pedro, sin haber estado ahí, envió una carta. Entonces, hagamos como la iglesia de Galacia, cuando tengamos un problema, un error, un pecado que tengamos, arrepintámonos como la iglesia de Galacia y continuemos en nuestro cristianismo. Y finalmente, nada más, los que envió el mensaje, ¿verdad? Como colocó, ¿quién fue el que mandó el mensaje a la iglesia de Galacia? Sí, hermano, ya terminamos. Es lo último. Primera de Pedro, igualmente 5:12. ¿Cómo llegó una carta del apóstol Pedro a Galacia? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestados y testificando que esta es la verdad, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, perdón. En la cual está. Silvano. Silvano. Silvano, ¿y quién es Silvano, hermanos? A ver, hermano Armando. ¿Quién es Silvano? ¿Quién es Silvano, hermanos? Dice que a quien tengo por hermano fiel. ¿Pero quién es Silvano, hermanos? Tiene otro nombre. Ya lo vimos en Tesalonicenses. Era un hermano. ¿No? Hermano. Era un hermano. ¿Quién fue en el segundo viaje misionero con Pablo? Muy bien, hermano. Yo sabía que esto se lo sabía, nomás ya le recordé. Silvano es Silas. Así es.
Entonces todavía Silas llegó la carta del hermano Pedro a la iglesia de Cristo. Sí, ellos estuvieron en la cárcel. Así es. Muchísimas gracias, hermanos, por su ayuda. Gracias por su estudio, ¿verdad? Y Dios, Muy bien, hermano. si Dios nos ayude para que podamos seguir estudiando la palabra y continuar con nosotros. Todas estas preguntas y este tema nos hace hincapié que hay que estudiar las escrituras. Amén. Muchas gracias.